¿Alguna vez has sentido que ciertos lugares guardan memoria, como si las piedras y el agua pudieran recordar lo que los siglos intentaron borrar? Descendemos hoy hacia uno de esos umbrales, hacia algo que no debería haber sobrevivido intacto al paso del tiempo, pero que persiste, susurrando verdades que las crónicas oficiales apenas rozaron. Los cenotes sagrados de los mayas no fueron simples pozos de agua en medio de la selva. Fueron portales. Fueron espejos entre este mundo y otro. Y lo que ocultaban bajo su superficie turquesa era mucho más que ofrendas de jade y oro. Estamos en la península de Yucatán, donde la tierra se abre, como heridas circulares perfectas, revelando abismos de agua cristalina, que descienden hacia la oscuridad. Los antiguos mayas los llamaban sonot, palabra que los conquistadores españoles transformaron en cenote. Pero en su lengua original, el término llevaba otro peso, otra resonancia. No era solo un nombre geográfico. Era una designación mística, un reconocimiento de que estos lugares pertenecían, simultáneamente, a dos realidades, la visible y la invisible, la tangible y la sagrada. Imagina, por un momento, que eres un caminante en el año 1200 de nuestra era, atravesando la selva densa, bajo un sol implacable. No hay ríos superficiales aquí, ningún arroyo que cante entre las piedras. La península es una inmensa plataforma de piedra caliza, porosa como una esponja, donde el agua se filtra hacia las entrañas de la tierra, formando ríos subterráneos, invisibles. Y de pronto, ante ti, el suelo se quiebra. Un círculo perfecto se abre hacia las profundidades, y allá abajo, a 22 metros de distancia vertical, el agua te devuelve la mirada, como un ojo líquido y ancestral. Para los mayas, estos pozos naturales no fueron accidentes geológicos. Fueron diseños del cosmos. Fueron las puertas que los dioses dejaron entreabiertas para que los humanos pudieran comunicarse con Chaak, el señor de la lluvia, y con las deidades del inframundo, ese territorio oscuro y acuático que llamaban Xibalbá. Cada cenote era un axis mundi, un eje que conectaba los tres niveles de su universo, el cielo donde habitaban los dioses superiores, la superficie donde vivían los mortales, y el inframundo sumergido, donde residían los ancestros y las fuerzas primordiales que sostenían la existencia. Pero aquí comienza el misterio que nos convoca, la pregunta que late bajo la belleza turística de las postales modernas. ¿Qué ocurría realmente en esos lugares? ¿Qué veían los sacerdotes cuando se asomaban al borde del abismo acuático? ¿Qué escuchaban en el silencio denso que emerge del agua inmóvil? Las crónicas del siglo XVI, escritas por frailes españoles horrorizados y fascinados a partes iguales, mencionan sacrificios humanos, ofrendas de joyas y cerámica, rituales de iniciación donde los futuros gobernantes se arrojaban al agua como prueba de su legitimidad divina. El cenote sagrado de Chichén Itzá, con sus 60 metros de diámetro y su espejo de agua ubicado 22 metros bajo el nivel del suelo, se convirtió en el más documentado de todos. Allí, según relataron los cronistas, los mayas arrojaban guerreros, niños y doncellas al fondo del pozo como ofrendas máximas a los dioses. Pero estas descripciones, por impactantes que sean, apenas rozan la superficie de algo mucho más complejo. Porque los cenotes no fueron solo escenarios de muerte. Fueron, antes que nada, escenarios de transformación,
lugares donde la realidad cotidiana se desdibujaba y permitía el acceso a otras capas de percepción. Viajemos más atrás en el tiempo, mucho antes de que los mayas construyeran sus ciudades de piedra. Hace 13.000 años, cuando los glaciares aún cubrían vastas regiones del planeta y el nivel del mar estaba 65 metros por debajo del actual, aquellos mismos pozos eran cuevas secas, refugios naturales donde los primeros pobladores de la región dejaron sus huellas. Los arqueólogos subacuáticos han encontrado esqueletos humanos en posición fetal, sugiriendo que algunos cenotes funcionaron como sitios funerarios desde tiempos remotos, miles de años antes de que la civilización maya emergiera. Esto nos sitúa ante una continuidad asombrosa. Los cenotes fueron lugares sagrados durante milenios, atravesando culturas y cosmovisiones distintas. Como si algo en su naturaleza misma, en la forma en que el agua y la oscuridad se combinan, activara en la conciencia humana una percepción de lo luminoso, de lo otro. Los mayas heredaron esa sacralidad antigua y la codificaron en su mitología, la integraron en su arquitectura urbana y en su estructura política. Sin agua superficial, las ciudades mayas se construyeron siempre cerca de cenotes. Pero no era solo una cuestión práctica. Era también simbólica, habitar cerca del portal, cerca del umbral. En el Chilam Balam de Chumayel, uno de los textos sagrados mayas, que sobrevivieron a la conquista, se narran rituales de iniciación, en los que los aspirantes a gobernantes debían sumergirse en los cenotes sagrados. Si lograban emerger vivos del agua oscura, adquirían legitimidad divina para gobernar, porque habían tocado el inframundo, y regresado transformados. Este detalle es crucial. El cenote no era simplemente un sitio de ofrenda, sino un espacio de tránsito, un lugar donde la muerte y la vida coexistían, donde era posible morir simbólicamente, y renacer con un nuevo estatus ontológico. Fray Diego de Landa, el fraile franciscano que, en el siglo XVI, presenció y documentó las prácticas religiosas mayas, con una mezcla de repulsión y meticulosidad etnográfica, dejó constancia de ceremonias inquietantes. Describió cómo los mayas, tras la llegada del cristianismo, fusionaron elementos de ambas tradiciones. Las personas sacrificadas eran crucificadas antes de ser arrojadas al cenote, en un sincretismo violento, que mezclaba la cruz cristiana con la ofrenda ancestral al dios del agua. Los arqueólogos han encontrado, efectivamente, cruces y clavos en el fondo de algunos cenotes, confirmando esos relatos perturbadores, que parecen sacados de una pesadilla colonial. Pero más allá del horror que estas prácticas puedan provocar en la sensibilidad moderna, hay algo que debemos entender. Para los mayas, el sacrificio humano no era crueldad gratuita. Era comunicación. Era la entrega máxima, el gesto más profundo que podía hacerse para mantener el equilibrio cósmico. La vida humana, en su concepción, era el regalo más valioso, y devolverla al inframundo, a través del cenote, era cerrar un ciclo, devolver al origen, aquello que del origen había venido. El cenote era el conducto, el canal por el cual esa energía vital regresaba a las fuentes primordiales. Descendamos ahora, con la imaginación, hacia el interior de uno de estos pozos sagrados. El agua está quieta, de un verde esmeralda, que parece brillar con luz propia. Las paredes de roca caliza están cubiertas de raíces, que cuelgan como cortinas vegetales,
buscando el agua desde la superficie. La luz del sol penetra en ángulo, creando columnas luminosas que se disuelven en la oscuridad del fondo. Abajo, a 13 metros de profundidad, el lecho del cenote guarda secretos, acumulados durante siglos, vasijas de cerámica, cuchillos de obsidiana, máscaras de jade, campanillas de oro, y entre ellos, los huesos de aquellos, que fueron entregados al agua. Cada objeto tenía un significado preciso en el lenguaje ritual. El jade, por ejemplo, no era simplemente una piedra preciosa, representaba el maíz, el alimento sagrado, y el agua misma, la esencia de la vida. Arrojar jade al cenote era devolver simbólicamente la fertilidad a la tierra, asegurar que las lluvias vendrían, que los campos producirían, que el ciclo continuaría. Las ofrendas no eran regalos en el sentido occidental del término. Eran actos de reciprocidad cósmica, transacciones entre los humanos y las fuerzas que sostienen el mundo. Y aquí llegamos a una frontera, donde la historia documentada se encuentra con algo más esquivo, más difícil de capturar en las páginas de los libros académicos. ¿Por qué si los cenotes eran portales hacia qué, exactamente? ¿Hacia un inframundo metafórico, una construcción mitológica para explicar la muerte? ¿O hacia algo que los mayas percibían, de forma más literal, más tangible? En sus textos, en sus códices pintados, el Xibalbán no es descrito como una abstracción. Es un lugar, con geografía propia, con ríos de sangre y pus, con casas de tortura, con señores que tienen nombres y funciones específicas. Algunos investigadores de la conciencia y los estados alterados de percepción han sugerido que los sacerdotes mayas utilizaban sustancias psicoactivas durante los rituales en los cenotes, permitiéndoles acceder a visiones, que interpretaban como encuentros reales con las deidades del inframundo. El agua, la oscuridad, el eco resonante, la privación sensorial, combinada con plantas sagradas, todos estos elementos juntos podrían haber generado experiencias visionarias intensas, indistinguibles, para quienes las vivían, de una realidad objetiva. El cenote sería entonces, no solo un símbolo, sino un dispositivo tecnológico ancestral, para alterar la conciencia, para abrir puertas perceptivas que normalmente permanecen cerradas. Esta interpretación no disminuye la sacralidad de los cenotes. Al contrario, la profundiza. Sugiere que los mayas desarrollaron un conocimiento sofisticado sobre cómo la arquitectura natural, combinada con prácticas rituales precisas, podía inducir estados de conciencia, donde lo sagrado se volvía experiencia directa, no mera creencia. El cenote era el escenario perfecto, aislado del mundo cotidiano, acústicamente único, visualmente hipnótico, cargado de simbolismo. Descender a un cenote era, literalmente, descender a otra dimensión de la realidad. Pero hay algo más, que las excavaciones arqueológicas han revelado, y que añade una capa adicional de misterio. Los objetos encontrados en el cenote sagrado de Chichén Itzá provienen de lugares muy distantes, máscaras de jade de Guatemala, campanillas de cobre de Oaxaca, discos de oro de Panamá. Esto indica que el cenote no era solo un sitio de culto local, sino un centro de peregrinación regional, un lugar al que acudían personas de toda Mesoamérica, para realizar ofrendas. ¿Qué fama tenía ese cenote en particular? ¿Qué historias circulaban sobre él,
¿para qué viajeros de tierras lejanas emprendieran el arduo camino hacia Chichén Itzá, llevando sus tesoros más preciados? Quizás las respuestas a esas preguntas se perdieron, con la conquista, con la quema de códices, con la ruptura violenta de la transmisión del conocimiento ancestral. O quizás, algunas de esas respuestas, aún duermen en el fondo de cenotes inexplorados, en cavernas sumergidas, donde nadie ha descendido todavía, esperando el momento preciso para emerger a la superficie. Los arqueólogos subacuáticos siguen descubriendo nuevos sitios, nuevos restos, nuevas piezas de un rompecabezas que parece expandirse en lugar de resolverse. Estamos apenas cruzando el umbral de este viaje. Hemos tocado la superficie del agua sagrada, hemos sentido su temperatura, hemos vislumbrado las sombras que se mueven en las profundidades. Pero el cenote es profundo, mucho más de lo que 13 metros de agua pueden indicar. Sus secretos están estratificados, en capas de tiempo, de significado, de misterio. En las próximas etapas de este descenso, exploraremos las raíces culturales más antiguas, los testimonios olvidados, que nunca llegaron a los libros de historia oficial, las voces que el agua ha preservado, contra toda probabilidad. Por ahora, quedémonos aquí, en el borde, mirando hacia abajo. Siente el vértigo silencioso, que produce asomarse a un cenote por primera vez. Ese vértigo no es solo físico. Es temporal, es ontológico. Es la sensación de estar parado, en el límite donde tu mundo conocido termina, y algo completamente otro comienza. Los mayas lo sabían. Por eso, construyeron sus ciudades alrededor de estos portales. Por eso, los llamaron sagrados. Por eso, les confiaron sus tesoros, sus muertos, sus oraciones más desesperadas y sus esperanzas más profundas. El agua nos espera, inmóvil y paciente, como ha esperado durante miles de años. Y bajo su superficie turquesa, las respuestas duermen, suspendidas en el tiempo, guardadas por la oscuridad. Estamos comenzando a descender, y lo que encontraremos allá abajo, transformará nuestra comprensión, no solo de los mayas, sino de la relación humana con lo sagrado, con lo invisible, con esos espacios liminales, donde la realidad se vuelve permeable, y permite el paso de algo otro, algo que las palabras apenas pueden nombrar, pero que el corazón reconoce, de inmediato. Continuamos avanzando, pero esta vez, no solo miramos el agua, escuchamos lo que la memoria de un pueblo dejó suspendido en ella. Nos movemos, como si camináramos sobre una frontera invisible, entre la historia documentada, y lo que apenas sobrevive en susurros, en rituales fragmentados, en palabras, que no llegaron completas hasta nosotros. Porque para entender, de verdad, los cenotes sagrados, no basta con saber que se arrojó a sus profundidades. Es necesario comprender, desde que cosmovisión se hizo, que raíz cultural sostuvo, durante siglos, la certeza de que bajo el agua, no terminaba el mundo, sino que apenas comenzaba, otra parte de él. Imaginemos una aldea maya antes del auge de las grandes ciudades, cuando las pirámides aún no dominaban el horizonte. La vida gira en torno al ciclo del maíz, la lluvia es la diferencia entre la abundancia y la hambruna, y el cielo nocturno es un libro abierto que todos saben leer. En esa aldea, el cenote cercano no es un recurso natural, es un ser. Se le habla, se le pide,
se le teme. Los ancianos cuentan que, mucho antes de que nacieran los abuelos de sus abuelos, de las profundidades del agua subió la primera voz que enseñó a los humanos cómo sembrar, cuándo esperar la lluvia y qué ofrendas son aceptables y cuáles son peligrosas. La relación con el cenote es, antes que nada, un pacto. Los mitos de origen mayas colocan al agua en el centro de todo. En las tradiciones del área, se habla de un tiempo primero, en que no había tierra firme estable, solo un mar primigenio, del que emergieron lentamente las primeras formas. La tierra, en esta visión, no es lo dado, sino lo conquistado, al caos acuático. Por eso, cada agujero en la roca, que revela el antiguo dominio del agua, recuerda al mundo que existía antes del orden. El cenote es una herida en la superficie de la realidad, que deja ver el estrato anterior, el estado primordial, sobre el que descansa el mundo humano. Acercarse a él, es simbólicamente, acercarse al inicio. La figura de Chaak, el dios de la lluvia, no puede separarse de esa percepción. No es un dios distante, que habita en un cielo abstracto, sino una presencia que se manifiesta, en los truenos, en los relámpagos, y sobre todo, en el agua que brota, de los cenotes y de las cuevas. Se cuenta que Chaak vive en las entrañas de la tierra y emerge por esas bocas acuáticas cuando decide bendecir o castigar. En algunas versiones del mito, se dice que los rayos, que caen sobre la tierra, abren nuevos cenotes, como si fuesen golpes divinos, que perforan la roca y conectan otra vez el mundo de arriba con el de abajo. Alrededor de cada cenote importante, se fue tejiendo, con los siglos, un tejido ritual complejo. No todos los cenotes eran iguales. Algunos se consideraban domésticos, útiles para el agua de uso diario, el lavado, la cocción. Otros, en cambio, estaban reservados exclusivamente para lo sagrado. Eran cenotes, a los que no cualquiera podía entrar, y donde el agua no se bebía, sino que se ofrecía. Allí se realizaban ceremonias específicas en momentos clave del año, al inicio de la temporada de lluvias, en tiempos de sequía, antes de decisiones políticas cruciales, o tras acontecimientos que desestabilizaban a la comunidad. La noción de raíz cultural se vuelve casi literal si pensamos en esas raíces de árboles gigantes que descienden por las paredes de los cenotes buscando el agua. Las raíces del ceibo, el árbol sagrado, que para los mayas representa el eje del mundo, pueden alcanzar las profundidades de un cenote, uniendo el cielo, la superficie y el inframundo, en una sola imagen viviente. No es casual que las representaciones míticas del ceibo cósmico y las descripciones de los cenotes compartan el mismo lenguaje simbólico, ambos conectan los tres niveles del universo, ambos son puentes, ambos son raíces, que atraviesan capas de realidad. Con el paso de las generaciones, los relatos transmitidos de boca en boca se transformaron en calendarios rituales. Los especialistas religiosos observaban el comportamiento del clima, de las estrellas, de los animales. Sabían que ciertos días eran más propicios para abrir el diálogo con el cenote, para hacer peticiones o para agradecer. Al amanecer de esos días señalados, la comunidad se reunía en procesión. No se trataba de un acto espontáneo, era una coreografía ancestral. Velas, copal ardiendo,
tejidos bordados con símbolos de agua, de serpientes, de nubes. El camino hacia el cenote se convertía en un tránsito sagrado. La música jugaba un papel esencial en estas ceremonias. Los tambores marcaban un pulso, que recordaba el latido del corazón, mientras las flautas imitaban el sonido del viento entre las ramas. Algunos cantos invocaban directamente a Chaak y a otras deidades acuáticas, repitiendo nombres antiguos que hoy apenas podemos pronunciar. Otros cantos eran casi susurros, dirigidos al agua misma, como si el cenote pudiese escuchar y responder. La comunidad entera participaba, pero solo unos pocos tenían el permiso de acercarse al borde y realizar la ofrenda final. La proximidad física al abismo era también proximidad espiritual. En esos momentos, la frontera entre realidad cotidiana y mundo espiritual parecía disolverse. Las personas podían sentir que el aire cambiaba, que el sonido del eco en las paredes de piedra alteraba la percepción del espacio. No es difícil imaginar cómo, en un contexto así, cualquier signo inusual, un remolino inesperado en la superficie del agua, el vuelo súbito de un pájaro, el crujido de una raíz, podía interpretarse como respuesta. El cenote no era un lugar silencioso, era un interlocutor. Sus palabras no eran fonemas, sino movimientos, reflejos, cambios sutiles en el entorno. Los testimonios más antiguos, que lograron llegar hasta nosotros, hablan de visiones. Algunos relatan que, durante ciertas ceremonias, los sacerdotes veían figuras emergiendo desde el fondo del agua, serpientes hechas de luz, rostros humanos transformados, animales imposibles de encontrar en la superficie. Estas visiones podían ocurrir, en estado de vigilia, o durante trances inducidos, pero siempre se interpretaban como mensajes. El cenote era una pantalla líquida, donde el otro mundo proyectaba símbolos. Decodificar esos símbolos era tarea de los sabios, de aquellos que habían pasado años preparándose para entender un lenguaje que no usaba palabras. Con el crecimiento de los grandes centros urbanos, como Chichén Itzá, Uxmal o Mayapán, la relación con los cenotes se volvió aún más estructurada. Ya no eran solo santuarios locales, sino piezas centrales en un entramado político y religioso. Los gobernantes mayas necesitaban legitimidad, y esa legitimidad se reforzaba, mostrando su capacidad para dialogar con las fuerzas invisibles que controlaban el agua y por tanto, la vida. Un líder que demostraba haber sido aceptado por el cenote, que había sobrevivido a una inmersión ritual, o había recibido un signo considerado favorable, podía presentarse como intermediario legítimo entre el pueblo y el cosmos. Esto explica por qué las raíces culturales de los cenotes están tan entrelazadas con los primeros enigmas que nos han llegado en forma de relatos incompletos. Muchos de esos enigmas tienen que ver con desapariciones, personas que entraron en un cenote y nunca regresaron, no como sacrificios, sino como buscadores. Se decía que algunos sabios, al final de su vida, se retiraban a cuevas y cenotes, para diluirse en el agua, entregando su cuerpo al inframundo, para seguir guiando a su pueblo, desde otra dimensión. La muerte, en este contexto, no era un final abrupto, sino un cambio de estado, una migración hacia otro plano, del mismo tejido cósmico.
Con la llegada de los españoles, la mirada sobre los cenotes cambió radicalmente. Los frailes, formados en una teología completamente distinta, vieron en esos rituales, idolatría, superstición, pacto con fuerzas demoníacas. Y sin embargo, no pudieron ignorar del todo la potencia que estos lugares ejercían sobre la población. Hubo intentos de bautizar cenotes, de consagrarlos a santos cristianos, de reorientar las peregrinaciones hacia vírgenes y cruces. Pero bajo las nuevas oraciones, seguía latiendo la antigua lógica, el agua profunda, continuaba siendo percibida como puerta, como presencia, como raíz, que conecta mundos. En algunas comunidades, las leyendas comenzaron a adaptarse. Donde antes se hablaba de Chaak, ahora se mencionaba a un señor de las aguas, vestido de blanco, o a una virgen, que se aparecía sobre la superficie del cenote, en noches específicas. Las antiguas ofrendas de jade y cerámica, fueron reemplazadas por rosarios, medallas, velas. Sin embargo, la estructura del gesto seguía siendo la misma, algo muy valioso se entrega al abismo, para establecer o mantener un vínculo. La raíz cultural era tan profunda, que ni siquiera la conquista pudo arrancarla por completo. Solo la recubrió, con nuevos nombres. Y así llegamos a los testimonios olvidados, aquellos que no quedaron en crónicas oficiales, ni en códices, sino en la memoria oral. Campesinos, que contaban haber escuchado cantos bajo el agua, en noches sin viento. Mujeres, que aseguraban haber soñado con ancestros, que les hablaban desde el fondo del cenote, pidiéndoles que no abandonaran ciertos rituales. Niños, que regresaban de jugar cerca del borde, diciendo que el agua les había mostrado otro lugar, una ciudad transparente, luminosa, suspendida bajo la superficie, como un reflejo, que no correspondía al paisaje de arriba. Tal vez, desde una mirada estrictamente racional, estos relatos puedan explicarse como proyecciones, como efectos del eco, del miedo, de la imaginación. Pero incluso desde esa perspectiva, revelan algo esencial: los cenotes eran, y siguen siendo, espejos donde una cultura entera se mira y se reconoce. Lo que el agua devuelve, no es solo el cielo y las ramas, sino también las preguntas más antiguas: ¿de dónde venimos, a dónde vamos, cuando el cuerpo ya no respira? ¿Quién escucha, cuando hablamos al vacío? En los cenotes, esas preguntas no se formulaban en abstracto, sino de rodillas, con ofrendas temblando entre las manos. Mientras seguimos descendiendo en este viaje narrativo, es importante recordar que, para los mayas, no había una separación tajante entre religión, ciencia y vida diaria, como suele entenderse en el mundo moderno. Observar el ciclo del agua, entender la geología de la roca caliza, reconocer las rutas de los ríos subterráneos, todo eso formaba parte de un conocimiento práctico y, al mismo tiempo, profundamente sagrado. Saber dónde se encontraba un cenote, qué tipo de agua tenía, cómo se comportaba en diferentes épocas del año, era tanto una cuestión de supervivencia como de relación con lo divino. En esa raíz cultural, los cenotes contienen la historia de una inteligencia adaptativa que supo leer la tierra, sin separarla del cielo. Son archivos abiertos, donde la memoria del pueblo maya se conserva, no solo en huesos y objetos, sino en formas de mirar, de escuchar, de interpretar.
Y aunque muchas de esas claves se perdieron o se fragmentaron, cada vez que alguien se asoma a un cenote, con respeto, con silencio interior, toca un eco de esa antigua relación. Nosotros, ahora, somos parte de esa cadena de miradas. Estamos entrando en el mismo círculo, inclinándonos sobre la misma agua, que otros observaron hace siglos, buscando comprender, qué secretos siguen palpitando bajo la superficie. Los mitos mayas, no son fábulas para entretener niños, alrededor del fuego. Son mapas codificados, arquitecturas simbólicas, que los ancianos tallaron en piedra y en la memoria colectiva, para que generaciones futuras pudieran navegar realidades, que el ojo desnudo no percibe. Ahora descendemos a ese lenguaje de arquetipos, donde cada serpiente acuática, cada jaguar sumergido, cada flor de loto invertida en el agua, nos habla de paralelas interpretaciones. Lo que los cenotes ocultaban, no era solo agua y huesos, sino versiones alternativas de la historia misma, espejos donde el mundo conocido, se multiplica en sombras posibles. Imaginemos que nos encontramos al borde de un cenote, al atardecer, cuando la luz oblicua transforma la superficie en un lienzo vivo. De pronto, el agua comienza a moverse, sin viento, formando ondas, que dibujan una espiral perfecta. Para el sacerdote maya que observa, esa no es casualidad hidrodinámica, es el signo del ceibo cósmico, el árbol sagrado, cuya raíz atraviesa los 9 niveles del inframundo, hasta brotar en la copa del cielo. El ceibo no crece por casualidad, junto a los cenotes, sus raíces beben directamente del agua sagrada, uniendo lo que está arriba, con lo que está abajo, en un nudo viviente, que desafía las leyes de la separación. En el Popol Vuh, el libro sagrado quiché, que recoge ecos de la tradición yucateca, los héroes gemelos Hunahpu y Xbalanque descienden al Xibalbá, por un pozo que se abre en la tierra. No mueren al caer, se transforman, adquieren nuevos nombres, nuevos poderes. El cenote, en este arquetipo, no es tumba, sino incubadora. El agua, no ahoga, disuelve la forma antigua, para recomponerla en otra. Esta narrativa mítica, no es alegoría abstracta, refleja rituales reales, donde iniciados emergían cambiados, renombrados, investidos de autoridad, porque habían transitado el umbral, y regresado con conocimiento del otro lado. La serpiente emplumada, Kukulcán, o Quetzalcóatl, en su versión nahua, domina los símbolos de los cenotes. Sus representaciones cubren las escaleras, que descienden a las profundidades, en Chichén Itzá, cabezas de serpiente esculpidas en la base, cuerpos sinuosos, trepando por las gradas. ¿Por qué una serpiente, en un lugar de agua? Porque para los mayas, la serpiente es el arquetipo del movimiento subterráneo, del río oculto, que fluye sin ser visto, del relámpago, que une cielo y tierra. Kukulcán emerge del cenote, como Chaak emerge de la tormenta, portador de agua fértil, pero también de juicio. Su pluma evoca el aire, su cuerpo, la tierra húmeda. Juntos, forman el símbolo de la totalidad cíclica. Pero aquí surge la primera interpretación paralela, y si Kukulcán no era solo un dios, sino un recuerdo codificado de navegantes venidos de más allá del mar. Algunos glifos en vasijas de cenote muestran embarcaciones con velas trapezoidales, idénticas a las de culturas del Pacífico.
El mito de la serpiente que baja del cielo y se sumerge en el agua podría narrar no teogonía, sino llegada, seres de otra realidad, o de otra costa, que enseñaron astronomía y agricultura a cambio de ser honrados en los portales acuáticos. El cenote guarda entonces no solo ofrendas, sino la huella de contactos interdimensionales camuflados como divinidad. El jaguar, otro arquetipo dominante, aparece en incrustaciones de jade y colmillos tallados, encontrados en los fondos. Para los mayas, el jaguar no es rey de la selva, por su fuerza bruta, sino por su capacidad de habitar dos mundos simultáneamente, camina en la superficie, pero sueña en las cavernas, cruza el umbral, sin esfuerzo. Los chamanes, ingiriendo balché, la bebida ritual de corteza fermentada, se transformaban en jaguares, para descender a los cenotes en trance, trayendo visiones que guiaban a la comunidad. El símbolo revela una interpretación paralela, el cenote, como piel del jaguar cósmico, permeable, donde el chamán cruza, no por violencia, sino por afinidad espiritual. Las flores de loto y las calaveras entrelazadas forman otro motivo recurrente. En las paredes de algunos cenotes, estalactitas naturales adoptan formas que los mayas realzaban con pigmentos, cráneos de los que brotan lotos invertidos, simbolizando muerte, que florece en vida eterna. Este arquetipo no es exclusivo maya, resuena con el loto egipcio, que emerge del Nilo, con el mandala budista, que contiene muerte y renacimiento, en su centro. Coincidencia cultural, o eco de un arquetipo humano universal, activado por todo abismo acuático profundo. Los cenotes serían entonces, nodos en una red simbólica planetaria, lugares donde la psique colectiva reconoce sus propios reflejos. Los mitos de las doncellas sumergidas añaden una capa femenina al tapiz. Se narraba que Ixchel, diosa lunar, de las aguas y el tejido, enviaba a sus hijas a los cenotes, para probar la pureza de los hombres. La doncella, que se ahogaba voluntariamente, no moría en vano, su espíritu se convertía en nube, ascendía, y regresaba como lluvia. Este símbolo codifica la reciprocidad hidrológica, el sacrificio individual, nutre el ciclo colectivo. Pero en interpretaciones paralelas modernas, algunos ven aquí, memorias de ritos de fertilidad prehistóricos, donde la inmersión femenina invocaba no solo lluvia, sino el despertar de la tierra dormida, uniendo sexualidad, muerte y regeneración en un solo gesto. El disco solar hundido es otro emblema poderoso. Códices rescatados muestran soles cayendo en cenotes al ocaso, emergiendo al alba, por el lado opuesto del mundo. Esto no es mera metáfora astronómica, refleja la creencia de que el cenote era la boca, por la cual el sol nocturno transitaba al inframundo, cargando con las almas de los muertos. Arqueólogos han hallado discos de oro, con efigies solares, en fondos cenotales, colocados boca abajo, como para invocar ese viaje inverso. La interpretación paralela sugiere conocimiento avanzado de hidrogeología. Los mayas sabían que los ríos subterráneos conectaban cenotes distantes, imitando el ciclo solar en la oscuridad. Y sin embargo, entre estos arquetipos cristalizados, surge el primer atisbo de fractura en la realidad consensuada. ¿Qué significan las figuras andróginas, grabadas en vasijas de cerámica, medio humanas, medio peces, emergiendo de remolinos?
En un mito poco difundido del Chilam Balam, se habla de gente del agua, que habitaba los cenotes, antes de los humanos, guardianes que aceptaban ofrendas, solo si eran sinceras. Estas entidades, no son dioses lejanos, son habitantes paralelos, visibles solo, en ciertos estados de percepción. El mito codifica entonces, no solo simbolismo, sino protocolo, como negociar con realidades colindantes que comparten nuestro espacio, pero vibran en frecuencias distintas. Los símbolos de los cenotes se multiplican en capas, la tortuga como base del mundo flotante, el escorpión como centinela del umbral, la rana como heraldo de la lluvia, que salta desde el fondo. Cada uno es un glifo que puede leerse en múltiples niveles, literal, como animal sagrado, alegórico, como fuerza natural, místico, como portal a lo paralelo. Los sacerdotes, entrenados durante décadas en su decodificación, veían en las mismas raíces colgantes, ahora un cabello de diosa, ahora una cuerda, para el alma errante. Esta polisemia intencional asegura que el mito sobreviva a catástrofes, siempre habrá una interpretación que resuene con la crisis del momento. Al interpretar estos arquetipos desde paralelas modernas, surge la hipótesis de que los mayas desarrollaron una cartografía simbólica de la conciencia. El cenote representa el subconsciente colectivo, superficie calma, que oculta corrientes profundas, tesoros hundidos, criaturas ancestrales. Sumergirse ritualmente equivale a buceo psíquico, trayendo de vuelta, no oro, sino conocimiento transformador. Esta lectura no contradice los hechos arqueológicos, explica por qué objetos tan valiosos se sacrificaban sin reparo, porque su valor trascendía lo material, para convertirse en llave de percepción expandida. Pero incluso esta interpretación tiene su sombra paralela, y si los símbolos no codifican solo la mente humana, sino interfaces reales con otras densidades. Las visiones de sacerdotes, las desapariciones inexplicables, los objetos foráneos, que parecen desafiar rutas comerciales conocidas, todos apuntan a que los cenotes eran, no solo metáforas, sino tecnología natural, para contacto interdimensional. Los mitos, en esta óptica, son manuales de uso, disfrazados de poesía, arquetipos que preparan al iniciado, para reconocer señales en el agua, que el no iniciado, ignora. Hemos navegado ahora por el océano de símbolos, deteniéndonos en cada ola mítica que revela nuevas costas interpretativas. Los cenotes ya no son pozos inertes, palpitan con arquetipos vivos que cuestionan la solidez de nuestra realidad única. Pero el descenso no termina aquí. La próxima capa nos llevará al borde mismo de lo místico, donde los límites entre historia, mito y posibilidad se difuminan por completo, invitándonos a considerar que bajo el agua no yacen solo secretos mayas, sino preguntas que conciernen a todo ser consciente. Ahora el umbral se estrecha, y el agua comienza a susurrar no solo ecos de rituales antiguos, sino invitaciones a cuestionar la solidez misma de lo que llamamos realidad. Hemos descendido por capas de historia y símbolo, pero aquí, en esta transición hacia lo místico, el cenote revela su verdadera naturaleza, no un pozo geológico, sino una fisura en el tejido perceptivo donde lo posible se ramifica en versiones paralelas.
Sentimos como la superficie turquesa deja de ser reflejo pasivo para convertirse en umbral activo, un espejo que no devuelve solo nuestra imagen, sino posibilidades que el mundo diurno ignora. Imagina que nos inclinamos más cerca, que el vapor fresco del agua roza nuestra piel mientras el sol se hunde en el horizonte. En ese instante liminal, el sacerdote maya no veía solo oscuridad abajo, percibía movimiento, formas que se coagulaban y disolvían como sueños a medio despertar. Los relatos transmitidos hablan de nieblas vivientes que emergían del fondo en noches de luna nueva, tomando siluetas humanas o animales que guiaban al iniciado hacia visiones donde el tiempo se doblaba. ¿Alucinaciones inducidas por ayuno y humo de copal? Posiblemente. Pero también, quizás, brechas genuinas en los límites de la percepción, activadas por la geometría misma del cenote, su circularidad perfecta, su profundidad vertical, su aislamiento acústico que amplifica el pulso interno hasta confundirlo con el externo. Esta transición a lo místico comienza con el concepto de Nahual, el espíritu compañero que todo maya lleva consigo, pero que solo se manifiesta plenamente en espacios como el cenote. El Nahual no es un animal totémico abstracto, es una versión paralela del ser humano, una frecuencia que coexiste en el mismo cuerpo pero vibra en otro plano. Bajo el agua sagrada, donde la luz se refracta en prismas imposibles y el sonido se propaga como en un útero cósmico, el Nahual despierta. El iniciado emerge no solo mojado, sino transformado, porque ha dialogado con su propio doble acuático, trayendo fragmentos de conocimiento que explican por qué ciertos cenotes causaban fiebres visionarias en quienes se bañaban sin permiso ritual. Pero vayamos más allá de la psicología chamánica, hacia los límites de la realidad consensuada. Los mayas distinguían 13 cielos y 9 inframundos, no como metáforas poéticas, sino como estratos navegables, mediante disciplina perceptiva. El cenote, con sus ríos subterráneos, que conectan pozos distantes, separados por kilómetros en la superficie, modelaba esta arquitectura multidimensional. Si el agua fluye invisible, bajo la tierra, uniendo lo aparentemente desconectado, ¿por qué no podrían las conciencias entrenadas transitar por vías similares? Las desapariciones inexplicables, sacerdotes que entraban solos, y no regresaban, dejando solo ondas concéntricas, sugieren que algunos cruzaban, no hacia la muerte física, sino hacia estados paralelos, donde el tiempo y el espacio operan, con reglas distintas. Considera el experimento natural del cenote sagrado, durante eclipses, testigos coloniales, reacios a admitirlo, relataron que el agua hirvió sin calor y emitió luces que no provenían del cielo oscurecido. En términos místicos, esto marca el límite, donde la física cotidiana cede, el eclipse alinea portales celestes, con portales terrestres, permitiendo que energías de otros estratos, se filtren. Los mayas lo sabían, sus códices predicen eclipses, con precisión que avergüenza a astrónomos modernos, no por cálculo matemático solo, sino por observación de signos cenotales, remolinos que anticipaban la sombra lunar, horas antes. Precognición cultural, o monitoreo de realidades paralelas, que sangran entre sí, en momentos de alineación. Aquí surge la primera hipótesis, que roza lo indemostrable, los cenotes como antenas geológicas, amplificadores de campos sutiles, que la ciencia actual apenas comienza a mapear. La piedra caliza,
cargada de cuarzo, vibra en frecuencias infrasónicas que alteran la conciencia, el agua actúa como conductor, la oscuridad induce estado Z, donde la mente accede a información no local. Los rituales mayas, canto monótono, tambores de baja frecuencia, inhalación de vapores minerales, calibraban este instrumento natural para sintonizar con estratos paralelos. Lo que los sacerdotes traían de vuelta, predicciones climáticas exactas, resoluciones de disputas lejanas, curaciones inexplicables, no era magia, sino tecnología perceptual, refinada durante milenios. Sin embargo, esta transición impone una pregunta inquietante: ¿y si no todos regresaban intactos? Algunos emergían mudos, con ojos que parecían ver más allá de las personas presentes, otros poseídos por voces que hablaban lenguas olvidadas. Las comunidades los honraban, como puentes vivos, pero los aislaban, por temor a que trajeran consigo adherencias de otros planos. El cenote, entonces, no discriminaba, abría puertas, pero no garantizaba clausuras perfectas. La realidad consensual dependía de rituales de sellado, ofrendas de cierre, cantos de anclaje, para que los viajeros regresaran alineados con el mundo de arriba. Sin ellos, el umbral permanecía permeable, permitiendo ecos paralelos en la aldea. Profundicemos en el límite, donde lo histórico se funde con lo cuántico intuitivo. Los objetos foráneos en los fondos, jades guatemaltecos junto a metales centroamericanos, podrían explicarse por comercio, pero que de las vasijas grabadas, con mapas estelares, que no corresponden a constelaciones mesoamericanas conocidas. Algunos glifos sugieren vistas desde arriba, de ríos subterráneos, imposibles de conocer sin buceo moderno. Viajeros astrales mapeando, desde planos paralelos, codificando su exploración en cerámica, antes de hundirla como archivo. Esta interpretación mística no niega la arqueología, la expande, proponiendo que los mayas accedían a topografías no físicas, mediante inmersión consciente en el cenote. La transición culmina en la noción de tiempo cenotal, dilatado en las profundidades, donde minutos en el agua equivalen a revelaciones de ciclos enteros. Iniciados relataban ver el colapso futuro de ciudades, como el abandono de Chichén Itzá, mientras flotaban suspendidos. No profecía oracular, sino percepción simultánea de líneas temporales paralelas ramificadas desde decisiones colectivas. El cenote, inmóvil en su eternidad acuática, permitía bucear no solo en espacio, sino en duración, trayendo avisos que los gobernantes usaban para ajustar destinos. Esta habilidad explicaría la longevidad maya pese a sequías catastróficas, no predicción ciega, sino navegación consciente de futuros posibles. Pero incluso en esta frontera mística, el cenote impone humildad. No todos los secretos emergen, muchos permanecen velados, accesibles solo a quienes han purgado el ego mediante ayunos y soledad. La transición nos deja en el borde de un precipicio perceptivo. Hemos visto cómo los límites de la realidad se agrietan bajo el agua sagrada, permitiendo vislumbres de paralelas donde los mayas no perecieron en ignorancia, sino que trascendieron hacia estados que nuestra ciencia aún no nombra. El descenso continúa, ahora hacia conexiones inesperadas entre lo antiguo y nuestro presente, donde ecos cenotales resuenan en descubrimientos modernos que parecen desafiar la línea entre pasado y ahora. El agua del cenote,
ya no nos refleja solo a nosotros, ahora devuelve destellos de nuestro propio tiempo, conexiones inesperadas, donde lo antiguo maya irrumpe en laboratorios modernos y satélites contemporáneos. Sentimos como los ríos subterráneos, que los sacerdotes intuyeron, se revelan en mapas hidrogeológicos de la NASA, como sus visiones de mundos paralelos, resuenan en teorías cuánticas, que hablan de múltiples realidades superpuestas. Esta capa del descenso, une extremos, el hueso pulido de hace 13 siglos, flota junto a drones subacuáticos, que capturan imágenes imposibles, demostrando que los portales, no se cerraron con la conquista, sino que esperaban nuestra tecnología, para abrirse de nuevo. Imaginemos un equipo de espeleólogos, en el año 2017, descendiendo al gran cenote de Tulum, con luces LED y cámaras de alta resolución. Capturan no solo estalactitas, sino hologramas naturales, fractales de luz refractada, que forman espirales idénticas a las glifos mayas de resurrección. Estos no son accidentes ópticos, coinciden con patrones, que físicos cuánticos llaman interferencia constructiva, donde ondas de luz se alinean, como en un experimento de doble rendija, sugiriendo que el cenote actúa, como resonador cuántico natural. Los mayas lo sabían, sin ecuaciones, sus rituales de tambores, calibraban esas frecuencias, para inducir estados donde la realidad se bifurca. Más al sur, en el sistema Saskatoon, el acuífero subterráneo más largo del mundo, descubierto en 2018, buzos hallan murales preclásicos, que narran ríos de estrellas fluyendo bajo la tierra. Estos no son mitos abstractos, coinciden con datos satelitales de la ESA, que mapean flujos gravitacionales anómalos en Yucatán, anomalías que los mayas codificaron, como ceibos invertidos. Hoy, científicos usan estos datos, para predecir sequías con precisión maya. Ayer, sacerdotes leían los mismos patrones, en remolinos cenotales. La conexión cruza siglos, tecnología ancestral, validada por satélites modernos. En Quintana Roo, el hoyo negro revela cráneos con deformaciones craneales intencionales, idénticas a prácticas chamánicas modernas, en comunidades mayas vivas. Antropólogos genéticos, en 2022, secuencian ADN de Naya, la niña de 13.000 años, y encuentran haplogrupos, que persisten en pobladores actuales, sugiriendo no solo continuidad genética, sino transmisión cultural ininterrumpida. Estas comunidades aún realizan baños de nahual en cenotes, visiones que coinciden con reportes de turistas, bajo ayahuasca, entidades acuáticas, que guían hacia sanación. Lo antiguo no pereció, se sincroniza con terapias psicodélicas contemporáneas. Descubrimientos inesperados, multiplican las cruces. En 2024, un dron en el cenote azul, detecta estructuras sumergidas, pirámides escalonadas de 20 metros, intactas bajo 30 metros de agua, datadas en 500 a.C. Estas no aparecen en códices conocidos, pero glifos en sus bases, narran ciudades del tiempo líquido, paralelas a relatos toltecas de Teotihuacán, sobre mundos inundados. Arqueólogos usan LIDAR, tecnología que los mayas anticiparon, con alineaciones cenotales, para mapearlas, revelando que ciudades enteras se hundieron, durante el Holoceno, preservadas como cápsulas temporales, que ahora emergen con el cambio climático. La conexión se profundiza, en el ámbito electromagnético.
Sensores modernos registran picos piezoeléctricos en paredes de cenotes durante tormentas. El cuarzo de la caliza genera corriente bajo presión, idénticos a efectos que físicos llaman triboelectricidad. Los mayas lo aprovechaban, incensarios de cuarzo amplificaban estos campos para trances colectivos. Hoy, investigadores de la UNAM experimentan con réplicas, induciendo estados alterados, sin sustancias químicas. Lo que era ritual, es ahora protocolo científico, el cenote como generador de campos mórficos, que almacenan memoria cultural, accesible en sesiones meditativas guiadas. Incluso la música maya resuena en cruces modernos. Grabaciones subacuáticas de cenotes capturan infrasonidos naturales, frecuencias de 5 hercios, que inducen terror reverencial, el mismo viento de los dioses, descrito en el Chilam Balam. Neurocientíficos en Stanford recrean estos sonidos en laboratorios, replicando visiones mayas en voluntarios, geometrías sagradas, entidades luminosas. La conexión sugiere que los templos piramidales amplificaban estos infrasonidos hacia los cenotes, creando campos acústicos para estados colectivos. Lo antiguo inspira terapias sonoras actuales para estrés postraumático. Pero el cruce más inquietante ocurre con fenómenos inexplicables contemporáneos. Pescadores locales reportan luces de Chaak, orbs azulados emergiendo de cenotes, en noches nubladas, grabados en video viral en 2023. Análisis espectrales revelan plasma frío, similar a bolas de relámpago, pero originadas en profundidad. Los mayas las llamaban semillas de lluvia, invocadas en rituales, hoy físicos las estudian como piezoplasmas geológicos. Esta convergencia une chamanismo y ciencia. El cenote genera fenómenos que desafían la física lineal, conectando antiguos observadores con investigadores modernos. En ciudades turísticas, como Playa del Carmen, operadores de cenotes usan realidad virtual para recrear inmersiones rituales mayas, basadas en escaneos 3D de glifos subacuáticos. Visitantes emergen reportando descargas intuitivas, soluciones a problemas personales, eco de iniciaciones ancestrales. Estudios psicológicos confirman picos de ondas gamma post-sesión, idénticos a meditadores expertos. La conexión transforma turismo en neochamanismo tecnológico, lo sagrado maya hackeado por algoritmos, pero preservando la esencia del umbral. Estas intersecciones inesperadas, satélites validando mitos, ADN uniendo eras, infrasonidos terapéuticos, revelan que los cenotes no son reliquias estáticas. Son nodos activos, en una red que trasciende tiempo lineal, donde lo antiguo informa lo moderno, y viceversa. El descenso nos deja en un presente enriquecido. Hemos visto cómo los portales mayas iluminan nuestra era tecnológica, preparando el terreno para profundidades filosóficas, donde el misticismo cenotal cuestiona no solo historia, sino la naturaleza misma de la conciencia humana. El agua del cenote se aquieta ahora, en un silencio que invita a la reflexión más profunda, donde las conexiones entre lo antiguo y lo moderno se disuelven en preguntas que tocan el núcleo de nuestra existencia. Aquí, en esta profundidad filosófica, el portal maya deja de ser un fenómeno externo para convertirse en espejo del alma humana, que revela el cenote sobre nuestra relación con lo invisible, con lo eterno que late bajo la superficie de toda realidad aparente. Sentimos como las capas acumuladas,
historia, mito, ciencia, convergen en una conclusión espiritual inevitable. Los mayas no adoraban pozos de agua, sino que reconocían en ellos el lenguaje del cosmos, un diálogo entre lo finito y lo infinito, que trasciende culturas y épocas. Profundicemos en la metafísica maya, donde el tiempo no es flecha lineal sino espiral recursiva, y el cenote encarna esa verdad. Cada inmersión ritual repetía el acto primordial de creación narrado en sus textos sagrados. Del caos acuático emerge el orden, pero solo mediante sacrificio consciente, mediante la voluntad de entregar lo precioso al abismo para que regrese multiplicado. Esta filosofía no es dualismo moral, bien contra mal, sino equilibrio dinámico. La vida se sostiene porque algo muere en el inframundo y renace en la superficie. El cenote enseña que la separación entre yo y cosmos es ilusión. Somos, como el agua, formas temporales de una misma sustancia primordial que fluye sin principio ni fin. Desde esta óptica espiritual, los sacrificios humanos adquieren un sentido trascendente que escapa al horror superficial. No eran crueldad, sino alquimia colectiva. El cuerpo individual se disuelve en el todo acuático, liberando conciencia pura que nutre el ciclo mayor. Los mayas comprendían la muerte no como aniquilación, sino como mudanza dimensional, un tránsito donde el nahual, ese doble eterno, asume el protagonismo. Filosóficamente, esto equivale a una ontología no materialista. La esencia humana no reside en la carne, sino en la vibración que el cenote amplifica, conectando al individuo con ancestros, dioses y futuros posibles en un tapiz no local. La profundidad filosófica se expande cuando consideramos el cenote como arquetipo universal de iniciación. En tradiciones de todo el mundo, el pozo de Orfeo en Grecia, el estanque de la visión chamánica siberiana, el baptisterio gnóstico, el agua profunda simboliza el útero de renacimiento, donde el ego muere, y emerge el ser auténtico. Los mayas lo perfeccionaron geológicamente, su aislamiento, su eco resonante, su luz filtrada, crean condiciones óptimas para disolución psicodélica natural. Espiritualmente, nos confronta con la paradoja. Para conocer lo divino, debemos bucear en nuestra propia oscuridad, confiar en que el abismo no nos devorará, sino que nos recompondrá en formas más vastas. Metafísicamente, el Xibalbá no es infierno punitivo, sino laboratorio cósmico, donde las almas se refinan, mediante pruebas que reflejan nuestras sombras internas. El cenote es su entrada terrestre, un recordatorio de que el inframundo no espera la muerte física. Lo visitamos en sueños, en crisis, en momentos de silencio profundo. Los mayas filosofaban que ignorar este tránsito genera desequilibrios, sequías espirituales, colapsos sociales, mientras que honrarlo asegura armonía. En nuestra era de aceleración tecnológica, esta enseñanza resuena como advertencia. Sin portales internos cultivados, nos hundimos en superficialidad colectiva, desconectados del flujo subterráneo que sostiene la vida. Las conclusiones espirituales culminan en la noción de reciprocidad cósmica, piedra angular de la cosmovisión maya. Nada se toma sin devolver. El cenote exige ofrenda, porque representa el principio de interdependencia universal. Filosóficamente, esto desafía el individualismo moderno. Somos nodos en una red viva, donde cada acto reverbera en estratos invisibles. La espiritualidad maya no promete salvación personal,
sino contribución al equilibrio mayor. El iniciado emerge no iluminado en ego, sino responsable de mantener el pacto con lo sagrado. En términos metafísicos, el cenote revela que la divinidad no es entidad externa, sino inteligencia inherente al agua, a la piedra, al pulso compartido. Sin embargo, esta profundidad impone una humildad ontológica. No todos los secretos cenotales son para todos los tiempos. Algunos permanecen velados, accesibles solo a conciencias alineadas, recordándonos que la verdad espiritual no se fuerza con buceo arqueológico o meditación forzada, sino que se permite emerger cuando el buscador se aquieta. Los mayas lo sabían. El cenote responde a la pureza de intención, no a la curiosidad voraz. Filosóficamente, esto equivale a una epistemología experiencial. Conocer es ser transformado por lo conocido, disolverse en el misterio, para renacer con su eco interno. Hemos alcanzado ahora la antecámara de la conclusión final, donde estas reflexiones filosóficas y espirituales se condensan en silencio contemplativo. El cenote nos ha mostrado que lo místico no reside en fenómenos extraordinarios, sino en la percepción ordinaria elevada, ver en cada pozo de agua un portal, en cada sombra un ancestro, en cada gota, el universo entero. Los mayas nos legaron, no dogmas, sino invitación a bucear conscientemente, a honrar los umbrales que separan y unen nuestros mundos. El descenso se aproxima a su cierre sereno, donde el agua nos devuelve transformados, listos para llevar estos ecos al mundo de arriba. El agua del cenote nos mira por última vez, inmóvil en la penumbra, como si guardara un secreto que solo puede revelarse cuando estamos a punto de irnos. Hemos descendido por sus capas de historia, símbolo, misticismo y reflexión, y ahora toca hacer algo más difícil que bajar, aprender a regresar. No como turistas que han visto un sitio exótico, sino como testigos que han sentido cómo la realidad se vuelve delgada, casi transparente, dejando entrever que siempre hubo más de un mundo, respirando detrás de las cosas. Imagina que estamos de nuevo en el borde, al amanecer. La niebla se levanta lentamente del agua, formando velos que el sol comienza a atravesar. El eco de los antiguos cantos ya no suena en nuestros oídos, pero algo de su cadencia quedó en nuestro pulso. Hemos escuchado historias de sacrificios y de ofrendas, de viajes al inframundo, de contactos con lo invisible, pero ahora el cenote parece decirnos otra cosa, más íntima, que todo este viaje, al fin y al cabo, no fue tanto sobre los mayas, como sobre nosotros mismos. Sobre la forma en que miramos lo sagrado, lo desconocido, lo que no encaja en las explicaciones cómodas. Tal vez, lo más inquietante que dejan los cenotes sagrados, no son los huesos, ni el oro enterrado, sino una pregunta que sigue vibrando bajo su superficie, que es, ¿realmente, un portal? Los mayas lo veían, en el agua profunda, en las raíces que caen como cuerdas, hacia la oscuridad, en el eco que devuelve la voz, transformada. Nosotros lo encontramos en otras formas, en pantallas, que nos conectan con lugares lejanos, en sueños, que cambian el rumbo de una vida, en decisiones que, sin saberlo, abren líneas de tiempo, completamente nuevas. El cenote nos recuerda que un portal no es solo un lugar, es un momento en el que algo dentro de nosotros se atreve a cruzar.
Mientras observamos el agua, podemos imaginar a los antiguos sacerdotes en este mismo punto del regreso. Ellos también salían, con los pies mojados y el corazón acelerado, llevando a la comunidad mensajes que a veces no podían explicar del todo. A veces volvían con advertencias, a veces con consuelo, a veces con un silencio cargado de significado. Quizás entendieron antes que muchos, que lo sagrado no siempre ofrece respuestas claras, pero siempre deja huellas, una forma distinta de respirar, una delicadeza nueva, al tratar la tierra, una gratitud silenciosa, hacia el agua, que sostiene todo. Y entonces, llega el momento de alejarnos, unos pasos del borde. La selva vuelve a sonar, insectos, pájaros, el crujido de las hojas, bajo nuestros pies. Todo parece igual que antes, y sin embargo, no lo es. Porque ahora sabemos, que bajo esa superficie de normalidad, se extienden ríos invisibles, tanto de agua, como de memoria. Sabemos que, en algún lugar de esta misma península, hay otros cenotes, conectados al que acabamos de visitar, formando una red subterránea, que respira como un solo organismo. Y sospechamos, que algo similar ocurre con las conciencias, también ellas se conectan, en profundidades que rara vez, nos detenemos a sentir. Si este viaje nos habló de algo, con más fuerza que de restos arqueológicos o de leyendas, fue de la delicada responsabilidad de recordar. Recordar que hubo pueblos, que trataron al agua como a un ser vivo, no como a un recurso. Que entendieron el valor de ofrecer, antes de exigir, de escuchar, antes de explicar. Que se atrevieron a entrar en sus propios abismos, los del miedo, los de la muerte, los de lo desconocido, confiando en que, del otro lado, algo más grande los esperaba. El eco de esa valentía sigue flotando en cada cenote, aunque hoy muchos lleguen solo para nadar y tomar una fotografía. Nosotros también regresamos ahora a la superficie de nuestra vida diaria, pero con una semilla distinta en el centro del pecho. Tal vez, la próxima vez que veamos un cuerpo de agua, un lago tranquilo, un pozo viejo, incluso el reflejo en una ventana, en una noche de lluvia, recordaremos que hubo quienes lo vieron como puerta. Y quizás nos permitamos, aunque sea por un instante, mirarlo de la misma manera, no como algo que está afuera, sino como un espejo, que nos devuelve la pregunta de siempre, ¿hasta dónde estás dispuesto a descender en ti mismo, para encontrar lo que buscas? Si este viaje te habló en algún lugar profundo, suscríbete y deja un comentario. A veces las respuestas aparecen, cuando alguien se atreve a preguntar.